¿Acaso soy un perro para que vengas a luchar contra mí con ese pedazo de palo? Que Baal-Zebú te maldiga, hebreo. Tú desafiaste al Dios de Israel. Y aquí estoy. Acércate, chico. Y Goliat le dará tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Tú vienes con tu espada, lanza y escudo. En cambio yo, vengo en nombre de Dios, a quien ustedes han desafiado. Te voy a matar. Si mandaron a un debilucho a luchar contra Goliat, es porque sus afrentas fueron pocas. Los hebreos son mucho más cobardes de lo que yo esperaba. Hoy mismo el Señor va a entregarme a este gigante en las manos. Yo te voy a herir. Voy a cortar tu cabeza y todo el mundo sabrá que existe el Dios de Israel. Las moscas de Baal... ¿Qué tal, mis buenos amigos y amigas? Bienvenidos al episodio número 6 de Lo peor que te pueda pasar es que aprendas algo. Espero que le haya gustado la introducción a este episodio, que estoy seguro que identificaron que es de la película de David y Goliat, donde David reta al gigante filisteo Goliat. Y es propio para este día porque voy a hablarles de por qué David venció a Goliat. Hago una pequeña introducción. Esto fue un taller que desarrollé hace algunos años atrás cuando me estaba iniciando en poder preparar presentaciones y talleres para empresas pequeñas, donde utilicé la metáfora de la historia bíblica de David y Goliat, y tuve la oportunidad inicialmente de desarrollar el taller con un grupo de compañeros de trabajo. Teníamos una oportunidad de hacer una presentación mensualmente, porque nos reuníamos como gerentes mensualmente, donde presentábamos resultados, y también nuestro jefe, con una apertura de que pudiéramos desarrollar otros talentos para apoyar al equipo, podíamos crear presentaciones que ayudaran a el desarrollo de todos como compañeros de trabajo, y por supuesto lo que pudiéramos aportar que fortaleciera las cualidades profesionales del equipo. En esa oportunidad hice un pequeño taller que lo llamé así porque David venció a Goliat. Como les dije antes, fue una metáfora de la historia bíblica. Quiero hacer un pequeño marco histórico, como les hice en esa oportunidad a mis compañeros de trabajo, porque estaba seguro que no todos conocían la historia tal cual como era presentada en la Biblia. Entonces hice un pequeño marco histórico en el cual les dije que el ejército filisteo atacó a Israel. Saúl y el ejército de Israel por 40 días estuvieron confrontando al ejército filisteo. Sin embargo, el ejército filisteo tenía un poderoso gigante llamado Goliat, que era su paladín principal. Este solía todos los días salir e insultar al ejército de Israel, y por supuesto su propósito era bajar la moral al ejército israelita. David, que llevaba unos alimentos a sus hermanos y quería ver cómo estaban ellos en el campo de batalla, llegó a la zona de guerra, y por supuesto en ese momento estaba saliendo Goliat y nuevamente estaba ofendiendo al ejército de Israel. Cuando David vio esto, se molestó y se ofreció como voluntario para representar a Israel como su guerrero. En esa oportunidad sabemos que David enfrentó a Goliat, y utilizando la onda tuvo la certeza de pegar en la frente a Goliat. Cayó al suelo y con la espada, la misma espada de Goliat, le quitó la cabeza. Por supuesto, esto le dio un gran triunfo al ejército de Israel. Y bueno, sabemos qué ocurrió después con David una vez que venció a Goliat. Algo que muchas veces no
vemos en las películas es la preparación que David había tenido previo para enfrentar a Goliat. Y algo en especial que está en las escrituras y que no lo menciona en la película es que él se había apartado antes de llegar al campo y consiguió seleccionar 5 piedras que las escrituras dicen que eran planas y lisas, y con estas 5 piedras fue que él se enrumbó a poder retar a Goliat. Entonces, ¿dónde estuvo la metáfora? Yo tomé esas 5 piedras de la historia y las convertí en 5 estrategias, que es el taller al que me refería, para vencer los Goliat que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y esos Goliat son los desafíos, el antagonismo que tenemos en nuestras vidas, y que a veces los vemos tan grandes que pensamos que no los podemos derribar, así como David derribó al gigante Goliat. También en ese marco histórico yo hice una relación e investigué cuál era la diferencia de batalla o como guerreros tanto de Goliat como de David. Todo esto para poner en contexto a las personas a las que le estaba dirigiendo el taller. Y porque realmente entonces David veía, y todos veían a Goliat como ese gigante. Bueno, les hablo de algunas de las características que tenían. Voy a comparar a Goliat contra David y ustedes saquen sus conclusiones. Goliat, por supuesto, tenía fuerza física, que ante una pequeña oportunidad podía hacerle daño a su contendor. Por supuesto, con esa fuerza física podía acabar el combate en segundos. De hecho, David lo que tenía contra la fuerza física de Goliat era agilidad y flexibilidad. Por supuesto, poseía un cuerpo más ligero, más liviano, que le permitía moverse rápidamente. El segundo aspecto que le vi a Goliat es que él tenía una presencia e imagen dominante. Las escrituras más o menos dicen que estaba, sé que hubo cierta exageración del que escribió la historia, muchos años después. Se habla de que medía más o menos 3 metros. Y por supuesto, ver a una persona de unos, si 2 metros 15, 2 metros 30 nos impresionan, imagínense a alguien que medía casi 3 metros. Eso, por supuesto, psicológicamente a la vista era difícil de poder tener la confianza para poder enfrentarlo. El lado contrario, David tenía astucia, por supuesto, para improvisar, y se iba a hacer esa improvisación de acuerdo a la circunstancia que se le iba a presentar. Tercero, Goliat tenía un reconocimiento público de sus fortalezas y sus competencias en el campo de guerra o de combate. David solamente tenía ropa ligera para poder que lo iban a ayudar quizás a confrontar de una forma más cómoda al gigante. Como cuarto, Goliat tenía seguridad en sí mismo y por supuesto tenía conocimiento inminente de sus fortalezas. Era un paladín, era un guerrero. El hombre vivía para eso. El ejército de los filisteos lo habían preparado y aprovechaban su condición física para poder utilizarlo en el campo de batalla como un factor de intimidación. David, por el contrario, tenía como armas una honda de escaso peso, me imagino que era muy ligera y era fácil de llevar.
sí le daba una gran ventaja porque era el arma que él conocía, era el arma que él utilizaba frecuentemente para defender a sus ovejas. Entonces ya tenía destreza y tenía habilidad, por eso no se iba a enfrentar a Goliat con una espada ni con una lanza, porque no tenía la habilidad para usarla. La quinta fortaleza de Goliat tenía una actitud de ganador, no digo yo, o sea, con ese tamaño y con esa corpulencia, por supuesto, se creía invencible. David tenía el método de confrontación a distancia, evitando el contacto físico. Sabía de que no podía acercarse al gigante porque lo iba solamente con atraparlo ya le iba a hacer daño. Otra cualidad de Goliat es que en experiencia y conocimiento del combate y de toda la actitud de guerrero la tenía desarrollada. David, por el contrario, tenía la planeación de acuerdo al entorno y a las circunstancias a las que él se iba a enfrentar. Esto lo tenía claro, ya sabía qué debía utilizar, cómo debía hacer y cómo debía atacar. En el caso de esos osos que venció y a un león, ya él sabía que no podía actuar de la misma manera. Como séptima cualidad del gigante Goliat, aquí se me acabaron las de David, pero Goliat continúa con dos más. Tenía una armadura resistente a los ataques de las armas a las que él estaba acostumbrado ver en guerra. Y como octava cualidad del gigante, era eficaz en el combate con el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Por eso sabía utilizar la espada. Entonces, viendo todo este entorno y viendo todas estas cualidades que poseían ambos, yo decidí presentar a las personas para que vieran que realmente era un desafío. Y nosotros le damos el tamaño y construimos el desafío con las características que queramos darle a ese gigante que se nos vuelve en ocasiones. Pero entonces yo le decía a las personas en el taller, quiero compartirlo con ustedes, que nosotros de esas 5 piedras que él utilizaba, yo transformé y dije, bueno, vamos a utilizar esas 5 piedras. Si fallo con la primera, alguna de estas otras 4 me van a servir para vencer a ese Goliat. O sea, entendemos que David llevaba 5 piedras porque sabía que podía fallar quizás con uno de los lanzamientos, o quizás iba a necesitar lanzar otras piedras para poder debilitar al gigante. Hay algunos que hablan de que, bueno, llevaba 5 piedras. Esto no lo he validado, pero lo escuché, que habían Goliat, que era de la tribu de Gad, o sea, habían otros gigantes. Pero en esa oportunidad la historia bíblica solamente nos narra de que estaba Goliat. Entonces habían otros 4 gigantes más, no salieron, tuvieron miedo. O simplemente es una hipótesis de alguien que se le ocurrió decir esto. Entonces, basado en lo que yo he leído en las Santas Escrituras, solamente hablé y transformé esas 5 piedras en 5 estrategias que las quiero compartir con ustedes. En esta oportunidad, en una primera parte del podcast, vamos a utilizar algunas de las piedras. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Y les prometo que en el próximo episodio vamos a utilizar las otras piedras para que podamos aprender las estrategias que necesitamos para vencer a estos Goliat que se nos presentan en nuestras vidas. Y la primera de ellas, esta primera piedra, yo la llamé cambia tu perspectiva, o sea, cambia la forma de ver las situaciones o los problemas que se te presentan
día a día. Entonces, ¿de qué manera cambiamos la perspectiva? Nosotros debemos comenzar a ver los retos, los desafíos, como oportunidades. ¿Y qué es una oportunidad? Es algo que se nos presenta para poder nosotros crecer, desarrollarnos. Si la cosa ya la llamamos problema, o le damos ese nombre de problemas, entonces se convierte en un gigante. Realmente se convierte en un gigante. Y tenemos la oportunidad también de nosotros empezar a cambiar esa mentalidad. Cuando ya le cambiamos el nombre, no es que el problema desaparece, pero lo hacemos pequeño, lo hacemos pequeñito para poder manejarlo. Y una psicóloga llamado a Carol Dweck habló sobre el que nosotros debemos tener una mentalidad fija, o a veces tenemos mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Este concepto nos dice que una mentalidad fija piensa que tenemos habilidades que son innatas, ilimitadas, y que una mentalidad de crecimiento cree que podemos desarrollar nuestras habilidades con esfuerzos y mucha práctica también. David indudablemente tenía una mentalidad de crecimiento, porque si hubiese analizado esto que le dije de la comparación entre David y Goliat, oye, nada más que investigando corto saqué 8 versus 5, 6 que tenía David. Imagínense, si él hubiese pensado en esto con una mentalidad fija, no se hubiese enfrentado a ese Goliat. De hecho, el pueblo de Israel tenía una mentalidad fija, ¿no? Esto es un super guerrero y no vamos a poder vencerlo. Entonces, cambiemos esa mentalidad fija y pensemos en una de crecimiento. Decía John C. Maxwell cuando se le preguntaba, gran líder a nivel de los formadores de líderes, que él se le preguntaba si generalmente un líder, la pregunta regular era si un líder nacía o se hacía. Él chistosamente decía que por supuesto el líder nacía, porque no había conocido a ningún líder que fuera extraterrestre que no hubiese nacido. Todos los líderes nacen, sin embargo tienen oportunidades de desarrollar sus cualidades como líderes. Entonces, definitivamente era una mentalidad de crecimiento, y eso es lo que nosotros debemos comenzar a cambiar en nuestra mente. También como segundo consejo, tenemos que desarrollar la resiliencia. Y esto es un término a veces que suena como que muy bonito, pero no entendemos lo que es la resiliencia. Y se define como la capacidad de recuperarnos de contratiempos y adaptarnos a situaciones difíciles. Es una habilidad que se vuelve crucial, que todos debemos desarrollar para superar los desafíos y seguir adelante. Eso es la resiliencia. ¿Qué tal, mis buenos amigos? Muy bien, y otro de los pasos para poder ayudarnos a cambiar la perspectiva es el desarrollar resiliencia, aprender a recuperarnos de los fracasos. Y la resiliencia es la capacidad de recuperarse de los contratiempos y adaptarnos a situaciones difíciles. Esta es una habilidad que se hace crucial en nuestras vidas y que todos debemos desarrollar para superar los desafíos y seguir adelante. En ocasiones el fracaso lo vemos como un final, y sobre todo a nivel organizacional. Gracias al Padre Celestial no tenemos esta misma visión. Algunos, los que por lo menos hemos estudiado el Evangelio,
de ver que nuestras fallas son situaciones o problemas que no vamos a solucionar. Para eso tenemos el arrepentimiento. A nivel de organizacional, nosotros el error, el que fuimos a presentar alguna entrevista para un trabajo que considerábamos que era súper especial, ideal para nosotros, y no nos defendimos, no salimos bien en esa entrevista, entonces lo vemos como un fracaso. Y no, cuando somos resilientes, nosotros hemos desarrollado la capacidad para decir, bueno, esta es una de las grandes batallas que vamos a tener en nuestras vidas y que hemos hoy perdido, pero que tenemos que entonces prepararnos y pensar a futuro de que vamos a estar mejor para poder superar esa entrevista o el desafío que tuvimos en el que caímos. En nuestras vidas, si nos ponemos a mirar hacia atrás, vamos a ver que hemos tenido muchas batallas y muchas de ellas las hemos perdido. Sin embargo, otras las hemos ganado. Si vamos a enfocarnos en cuáles de esas hemos ganado y qué cosas hicimos para mejorar. Recordaba una anécdota que contó uno de mis grandes mentores, Camilo Cruz, que cuando él decidió, estando aquí en Estados Unidos, el escribir un libro que era cómo lograr el sueño americano, aquí prácticamente más de 100 editoriales le dijeron no a su libro, y decidió, inclusive siendo colombiano, partir de Estados Unidos y ir a ofrecer ese producto en Latinoamérica, porque aquí las editoriales no creían que iba a ser un buen libro. Y allá en Colombia, después de varios desafíos también, después de ser muy latino, muy astuto, logró que se le escuchara y se le presentó el libro a él decía que era un conocido editorial o un editor de una gran editorial allá en Colombia, y este señor, cuando vio lo que él trajo, el manuscrito, le dijo: mire, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Y entonces, bueno, comience por la mala. La mala es que este es el peor libro que yo he visto o que se ha escrito. O sea, es el libro peor escrito que yo he visto en mi vida. Y la buena es que le vamos a publicar el libro. Y yo, que era una persona que él dice con mucha experiencia, que más bien le daba pena presentar el libro, le dijo: yo voy a ayudarlo a que podamos publicarlo con bien. Y de hecho fue un éxito. Entonces, si él no hubiese tenido resiliencia ni hubiese tenido la constancia necesaria, él no hubiese logrado tener esta oportunidad. Y ese libro fue un bestseller y ha escrito muchísimos libros más, entre ellos La culpa es de la vaca. Y bueno, ya por ahí pueden imaginarse la calidad de la persona que es. También otro consejo de nosotros ante cambiar la perspectiva es, como les decía al principio, ver cómo esos retos, en lugar de llamarlos retos o desafíos o Goliat, les llamamos oportunidades. Y así como los llamemos, así los vamos a ver. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos desarrollar habilidades que nos permitan tener una resolución de problemas. Y cuando una persona comienza a desarrollar estas habilidades de resolución de problemas, él aprende a analizar las situaciones, a pensarlas, a verlas críticamente y a encontrar qué cosas pueden ser más efectivas para poder llevar mejor el enfrentar esa situación, ese reto o ese desafío. Una buena práctica es anticiparnos en pensar qué situaciones se nos pueden estar presentando a futuro, con algunas quizás cosas específicas que sabemos que pueden venir
no cosas que vamos a empezar a imaginar o a ver el futuro trágico, sino ante una situación que se nos esté presentando, qué vemos nosotros y qué tipo de solución podemos darle a esto. Inclusive se dice que cuando nosotros presentamos una entrevista de trabajo, lo sé que es así, decía Miguel Ángel Cornejo, otro de mis mentores, que cuando nosotros tenemos una entrevista, la persona lo que está buscando en esa entrevista es quien le ayude a solucionar problemas en su organización. Si es un cargo específico el que estamos estamos aplicando o estamos interesados, tenemos que estudiar qué hace ese cargo. Si ya tenemos conocimiento, por supuesto, va a estar en nuestra mente, pero antes de plantear lo que hace el cargo, nosotros tenemos que decir qué cosas nosotros podemos ayudar a esa organización a solucionar problemas, porque para eso nos traen es para solucionar problemas. Decía Miguel Ángel Cornejo en esa oportunidad como un chiste que él veía que si una persona la entrevistaba y él lograba esa persona era asertiva y yo estoy aquí es para solucionar los problemas de su organización, él decía, no la contrato, me caso con él. Y es así, las organizaciones están para buscar personas que ayuden a solucionar los problemas que tienen. Y esos problemas, si nosotros los vemos como soluciones, y aún si podemos investigar y ver cuáles son las soluciones a esas situaciones que ellos tienen y las planteamos, va a ser un punto más a nuestro favor para lograr el trabajo ideal o para poder inclusive ascender dentro de la organización. Y si somos emprendedores, por supuesto, para tener una ventaja competitiva con otros de nuestros competidores. Si estamos en un mercado, estamos en un mar rojo, sabemos que tenemos miles de competidores, pero también el solucionar o el dar alternativas nos pueden hacer que naveguemos en un mercado o un lago azul donde no tenemos competencia porque nosotros hemos dado soluciones a situaciones o problemas que otros han presentado. Queridos amigos y amigas, hasta aquí voy a dejar este episodio. Voy a estar hablando en el próximo de las otras estrategias para poder vencer los Goliat de nuestras vidas. Te habló David Villalobos Monzant, Davillán, y deseo que tengas una semana maravillosa y muy exitosa. Se les quiere y los espero en el próximo episodio. Gracias por escuchar.